¿Sabías que cada año, en todo el mundo, se desechan más de 30.000 viejos vagones y locomotoras? Sí, más de 30.000. Pero esto no es simplemente un desmantelamiento. Se trata de darles una segunda vida a miles de toneladas de metal y a cientos de piezas. Imagínate enormes grúas capaces de levantar más de 100 toneladas y hangares de más de 1 kilómetro de largo, donde los trenes esperan su turno para ser desarmados. Lo más sorprendente es que el metal de estos gigantes se convierte en la base para nuevos automóviles, edificios e incluso electrodomésticos. ¿Te preguntas cómo estos trenes dañados se transforman en parte de nuestra vida diaria? Pues quédate hasta el final y verás este proceso desde dentro. ¿Alguna vez has visto cómo surge una nueva vida de algo que parece estar roto? Es realmente asombroso. Cuando un tren ya no puede transportar pasajeros ni carga, lo envían a una planta especial de reciclaje. Es ahí donde empieza el verdadero desarme. No consiste en desechar piezas viejas, sino en rescatar todo lo que aún se pueda aprovechar. Primero que nada, hay que mencionar que llevar un tren a una planta de reciclaje no es tarea fácil. El método más común para trasladar locomotoras y vagones antiguos consiste en usar plataformas ferroviarias especiales. Son como grandes bases con ruedas, donde se coloca el tren y luego es remolcado por otras locomotoras. Si el tren está tan dañado que no puede moverse por sí mismo, la plataforma se engancha simplemente a otra unidad que lo lleva directo a la estación de reciclaje. Si el lugar de traslado está lejos de la vía férrea, o si no se puede usar el ferrocarril por alguna razón, se emplean vehículos especiales capaces de transportar todo el convoy. Estas plataformas pueden ser enormes y tienen ruedas muy resistentes para soportar el peso del tren. Incluso se usan transportadores de plataforma baja para evitar que el tren roce el suelo. A veces, cuando es demasiado complicado o imposible mover el tren completo, se corta por secciones en el mismo lugar y luego se llevan esas partes por separado. Es un proceso más laborioso, pero así se evitan complicaciones al mover objetos tan grandes. Los vagones y locomotoras contienen un montón de componentes, como motores, transmisiones, sistemas eléctricos e incluso sus interiores completos. Todas esas partes tienen su valor. ¿Sabías que el metal de los trenes puede fundirse y reutilizarse para construir nuevas estructuras ferroviarias o incluso emplearse en obras de construcción? Pero antes de llegar a ese punto, hay que desarmar el tren en todas sus secciones, empezando por los elementos más grandes, la carrocería y las ruedas, y terminando con las piezas pequeñas, como lámparas o mobiliario. Por lo general, los hangares donde se realiza este desarme son enormes. Su superficie puede llegar a varios miles de metros cuadrados. La maquinaria que se usa también necesita mucho espacio para maniobrar, porque debe procesar piezas gigantescas como locomotoras y vagones. Por eso, el hangar tiene que ser lo bastante alto para albergar trenes de gran tamaño sin problema. En algunos complejos, los hangares pueden tener hasta 20 metros de altura y cubrir una superficie que permita trabajar en varios trenes al mismo tiempo. A menudo, en estas plantas de desmantelamiento, también hay grandes patios al aire libre, donde los trenes esperan su turno para ser desmontados. Dichos espacios cuentan con superficies especiales para prevenir la contaminación y garantizar la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, se necesitan alrededor de 100 metros de espacio para desarmar con seguridad un solo tren. Por eso, estos patios pueden llegar a tener incluso más de 1 kilómetro de largo. En estos lugares se utilizan grúas muy potentes, capaces de levantar y mover las partes pesadas de un tren, además de máquinas especiales para cortar metal y otras herramientas de desmantelamiento. Por ejemplo, hay grúas con una capacidad de carga de más de 100 toneladas, ideales para alzar una locomotora o un vagón de gran tamaño. Estos complejos suelen tener también zonas específicas para tratar los metales,
clasificar residuos y prepararlos para su posterior reciclaje. Incluso existen áreas donde primero se retiran los materiales peligrosos, como lubricantes o combustible, y después comienza el proceso de desarme propiamente dicho. Lo primero es quitar todos los materiales peligrosos del tren, como líquidos, combustible, aceites, baterías y cualquier sustancia tóxica o explosiva. Esto se hace manualmente para evitar la contaminación del entorno y garantizar la seguridad en las etapas posteriores. Después, empieza el desmantelamiento del tren por secciones. Primero se retiran los elementos que no forman parte de la estructura principal, como puertas, ventanas, asientos y el cableado. Luego, con máquinas potentes y herramientas de corte, se separan las partes metálicas del casco. Los trozos más grandes pueden levantarse con grúas, mientras que los más pequeños se trituran o se cortan en fragmentos manejables. Las locomotoras, al ser las partes más grandes del tren, se desarman por etapas. Primero se extraen los componentes eléctricos, los sistemas neumáticos, las ruedas y otras piezas importantes que puedan restaurarse o reutilizarse. Después se corta la estructura con maquinaria capaz de atravesar metal muy grueso. Una vez que el tren queda dividido en partes, el metal se envía a instalaciones especiales para su posterior procesamiento. Las secciones que todavía se pueden usar se limpian y se funden para fabricar productos nuevos. A menudo, el metal de los trenes se utiliza en la elaboración de estructuras de acero o hasta en la creación de nuevos vehículos de transporte. Todos estos pasos pueden durar varias semanas o incluso meses, según lo complejo que sea el tren y los recursos disponibles. Todas las piezas metálicas del tren, desde las ruedas hasta los cascos, se envían a plantas metalúrgicas. Allí se funden para fabricar nuevas partes o incluso nuevos trenes. Este proceso no solo ayuda a reducir los costos de obtener metal virgen, sino que también aprovecha recursos ya existentes. ¿Sabías que el metal reciclado se puede usar no solo para trenes nuevos, sino también para fabricar automóviles, materiales de construcción, muebles e incluso electrodomésticos? Las piezas que aún sirven no siempre van al horno. Con frecuencia, se reparan o se reinstalan para darles una segunda vida. Por ejemplo, ciertos sistemas eléctricos, partes del interior e incluso asientos y mesas pueden restaurarse y emplearse nuevamente, ya sea en trenes recientes o con otros fines. Así es, los elementos interiores de un tren pueden reaparecer en aeropuertos, estaciones o incluso en hoteles. ¿Y los motores? A veces se reutilizan en locomotoras nuevas o hasta en maquinaria industrial. Ahora hablemos del medio ambiente. ¿Cómo impacta en el planeta el proceso de reciclaje de trenes? El desmantelamiento y la fundición adecuadas del metal son una vía poderosa para conservar los recursos naturales. Cada tren reciclado implica menos extracción de minerales, lo que beneficia a los ecosistemas. En vez de fabricar productos partiendo de recursos costosos o difíciles de obtener, aprovechamos lo que ya tenemos. Esto reduce los costos de producción, disminuye la contaminación y también baja las emisiones de gases de efecto invernadero. Con los avances tecnológicos, el reciclaje de trenes se ha vuelto aún más eficiente. Hoy en día, las técnicas modernas permiten extraer los materiales útiles de manera más rápida y precisa, además de emplear métodos de vanguardia para desmantelar máquinas antiguas. Por ejemplo, el uso de sistemas robóticos acelera los procesos, reduce la carga de trabajo humano y brinda mayor seguridad. ¿Te lo imaginabas así? ¡Increíble! Cada fase de la vida de un tren puede transformarse en algo nuevo. Y esto apenas es el comienzo de todo lo que podemos hacer para reutilizar los recursos que ya existen.
Imagínate una planta gigantesca, del tamaño de 42 canchas de fútbol, donde los robots trabajan con precisión de milímetro y los autobuses, equipados con más de 1000 sensores, analizan cada día 100 gigabytes de datos de la carretera. Aquí, cada 10 segundos, la ruta se actualiza y la pintura no solo se aplica, se fusiona con el metal. Esto va más allá de la producción. Es una revolución tecnológica. ¿Te preguntas cómo se crea aquí el transporte del futuro? Quédate hasta el final y te aseguro que quedarás impresionado. Esta planta abarca más de 300.000 metros cuadrados, aproximadamente el equivalente a 42 canchas de fútbol. Sus techos llegan a decenas de metros de altura para acomodar enormes líneas de producción y brazos robóticos. De un extremo a otro, los empleados se desplazan en carritos eléctricos, porque caminar toda esa distancia tomaría mucho tiempo. La fábrica es un verdadero símbolo de innovación y esfuerzo humano. Los robots se encargan de las tareas rutinarias con precisión milimétrica, mientras que las personas toman las decisiones clave, que exigen intuición y experiencia. Aquí no solo se ensamblan los autobuses, sino que también se producen muchos de sus componentes esenciales: el chasis, la carrocería, los paneles y hasta algunos elementos de los sistemas eléctricos. Para piezas más especializadas, como la electrónica o mecanismos complejos, pueden recurrir a proveedores, pero incluso esos componentes se integran y se prueban directamente en la planta. Permíteme explicarte cómo sucede todo esto. Primero, el armazón del autobús atraviesa la fase de esqueletización, donde potentes robots sueldan la estructura con tanta exactitud que es casi imposible cometer un error. Después llega el turno de la pintura. En esta planta se usan materiales ecológicos que protegen el metal de la corrosión y aseguran una larga vida útil al recubrimiento. La pintura no se limita a cubrir. Literalmente, se funde con la superficie, gracias a una tecnología especial de polimerización. En enormes áreas de trabajo, los autobuses avanzan despacio a través de cámaras automatizadas. Los operarios, con equipo de protección, manejan brazos robóticos que aplican la pintura. Esta, en lugar de solo quedarse encima, se integra con el metal, formando una película perfectamente uniforme y resistente. Lo más interesante comienza justo después de aplicar la pintura. Los autobuses pasan a cámaras especiales, donde se controla la temperatura y la humedad con precisión de 1 grado. Allí, la pintura se hornea, mediante polimerización. Una reacción química que no solo embellece el acabado, sino que lo vuelve extremadamente duradero. Todo luce como si cada autobús recibiera un traje que lo envuelve y lo protege de los elementos externos. ¿Y qué sigue? El interior. Asientos, piso, paneles de control. Todo se coloca a mano. Aquí, el toque humano es fundamental. Instalar todos los elementos de la cabina puede llevar de 8 a 12 horas por cada autobús, dependiendo de las especificaciones. Para empezar, se montan de manera secuencial los componentes del interior. Cada asiento se coloca manualmente, porque incluso un pequeño error puede afectar la comodidad y seguridad de los pasajeros. Luego se instalan los paneles de control y se efectúan todas las conexiones eléctricas y los ajustes de sistema. Esta etapa es crítica, tanto en el aspecto técnico como en el estético. El interior no solo debe ser funcional, sino también agradable a la vista, de modo que los pasajeros se sientan cómodos y seguros. Los autobuses urbanos de Toyota no solo transportan pasajeros, sino que se comunican con la infraestructura vial, analizando los datos de tráfico en tiempo real. Esto permite optimizar rutas y reducir los atascos.
¿Te imaginas un sistema que ajuste automáticamente la temperatura interna según la cantidad de gente a bordo? Aquí ya es una realidad. Por eso, estos autobuses cuentan con sensores y tecnología de última generación que les ayudan a comprender la situación de la carretera y a interactuar con ella. Cada autobús está equipado con más de 1000 sensores que monitorean todo, desde la velocidad de circulación hasta el estado del pavimento y el clima. Además, cada unidad puede recopilar más de 100 GB de datos diarios, analizando la situación vial para lograr la mejor planificación de rutas. Cada 10 segundos, los autobuses recogen información del tráfico, lo que les permite ajustar el trayecto en función de incidentes, embotellamientos o cambios de horario. El sistema procesa esos datos en solo una milésima de segundo, ofreciendo la posibilidad de corregir el curso antes de que surja un problema. Esta tecnología hace que el transporte sea más eficiente, ahorre combustible, reduzca el tiempo de viaje y minimice las emisiones gracias a la optimización en tiempo real. Es casi como si los autobuses fueran compañeros de trabajo inteligentes, siempre adaptándose. La planta también impresiona por su cultura de colaboración entre humanos y máquinas. Los robots asumen tareas pesadas o peligrosas, mientras que las personas se dedican a ajustes finos y control de calidad. Las máquinas nos ayudan a ser más eficientes, pero las decisiones las tomamos nosotros, cuenta uno de los ingenieros principales. Toyota invierte miles de millones, no solo en tecnología, sino también en desarrollo sostenible. La planta emplea fuentes de energía renovable y minimiza sus desechos. Los residuos de pintura se reciclan y el agua se purifica para volver a usarse. La pintura que no se adhiere al autobús es recogida por sistemas de filtración y separadores centrífugos, separándola en sólidos y líquidos. Los sólidos se prensan en bloques compactos que se aprovechan para fabricar pavimentos u otros materiales industriales. La parte líquida se somete a limpieza y regresa al proceso de pintado. En cada etapa de la pintura, se utiliza mucha agua para lavar superficies y mantener limpios los equipos. Para ello, la planta cuenta con una sofisticada purificación en varias fases. Primero, filtrado mecánico para eliminar partículas grandes de pintura y suciedad. Luego, un tratamiento químico neutraliza los iónicos componentes tóxicos. Después, un proceso biológico, en el que bacterias especializadas descomponen los restos químicos. Por último, la filtración por membrana culmina el ciclo, dejando el agua completamente limpia. Esa agua purificada se reutiliza para lavar los autobuses y mantener limpias las cabinas de pintura. Con este sistema, la planta reduce el consumo de agua hasta en un 70%, en comparación con procesos de producción convencionales. Y, ¿sabes qué? Es una de esas innovaciones que prueban que incluso los gigantes de la industria pueden pensar en la naturaleza. Las fábricas de esta magnitud están dando forma al futuro del transporte que usamos a diario. Menos tráfico, aire más puro, viajes más confortables. Todo inicia aquí, en el corazón de la línea de producción. Si alguna vez ves un autobús futurista moviéndose con suavidad por tu ciudad, recuerda, su historia comenzó en esta enorme planta de Toyota, donde hombres y mujeres trabajan hoy mismo, creando el futuro de la movilidad. Cada año, se fabrican cientos de miles de motores marinos en todo el mundo, pero solo unos pocos resisten la prueba del tiempo y las condiciones más extremas. Pero, ¿cómo se crean estas maravillas tecnológicas? Todo comienza, no en una línea de ensamblaje, sino en un entorno virtual, donde los ingenieros diseñan y prueban cada componente con gemelos digitales. Luego, impresoras 3D
crean prototipos, mientras los laboratorios simulan rigurosas pruebas marinas. El aluminio se funde a 1300 grados Fahrenheit. Los robots moldean y pulen piezas con precisión microscópica. ¿Quieres ver este proceso de alta tecnología en acción? Vamos a descubrirlo. Sorprendentemente, todo comienza lejos de la línea de montaje, en el mundo de la simulación y modelado. Los ingenieros emplean sistemas avanzados de diseño, asistido por computadora y herramientas de análisis de ingeniería, donde cada pieza del motor se crea primero en un entorno digital. Estas simulaciones permiten no solo diseñar la estructura del bloque de cilindros o el sistema de enfriamiento, sino también evaluar su rendimiento en condiciones reales. Gracias a los gemelos digitales, pueden probar los flujos de aire, agua y aceite del motor antes de su fabricación. Luego los prototipos se imprimen en 3D, permitiendo a los técnicos probar físicamente las nuevas piezas en laboratorios. Estas piezas son sometidas a rigurosas pruebas, desde pruebas de resistencia de materiales hasta simulaciones de operación extrema, incluyendo exposición al agua salada y temperaturas bajo cero. Si te gustan las pruebas de resistencia, te encantará esto. Suficiente teoría. Es hora de pasar a la práctica. La selección de materiales es clave. En Mercury Marine, los ingenieros analizan distintas aleaciones para encontrar el balance perfecto entre peso, resistencia y resistencia a la corrosión marina. Por ejemplo, el bloque de cilindros se fabrica en aleación de aluminio para reducir peso, pero en zonas críticas se refuerza con inserciones de acero. Los materiales seleccionados se someten a pruebas intensivas. En los laboratorios de Mercury Marine, las cámaras climáticas recrean condiciones de alta humedad y salinidad para evaluar la resistencia a la corrosión. También se someten a ciclos de calentamiento y enfriamiento extremo para probar la estabilidad térmica. Por si fuera poco, las piezas se someten a vibraciones intensas que simulan el funcionamiento del motor a altas revoluciones. Es un verdadero espectáculo. Mira esto. En una inmensa fundición iluminada, cada pieza del motor toma forma con una precisión impresionante. Bloques de cilindros, cabezales, carcasas de transmisiones. Todo comienza aquí. Primero, los robots crean moldes de arena o metal según el tipo de fundición. Estos moldes de arena se imprimen en 3D, lo que garantiza una precisión extrema. Luego, hornos industriales funden aleaciones de aluminio a más de 700 grados Celsius. El metal líquido es vertido en los moldes mediante robots de colado, con sistemas que controlan la temperatura y presión para evitar defectos. Después del enfriamiento en cintas transportadoras, dentro de cámaras con clima controlado, las piezas están listas para su procesamiento. En el siguiente paso, las piezas pasan al taller de mecanizado, donde son refinadas con una precisión milimétrica. Las máquinas de control numérico automatizadas crean orificios, conductos de refrigeración y alojamientos para cojinetes. Gracias a la automatización, cientos de piezas se mecanizan simultáneamente, aumentando la eficiencia. Robots pulidores garantizan superficies perfectamente lisas para reducir fricción y desgaste. Los pistones y bielas se fabrican con tecnologías especializadas. Son forjados en caliente para lograr la máxima resistencia. Prensas controladas por sistemas automatizados aseguran una distribución uniforme de la presión. Luego, los pistones se mecanizan con una precisión extrema, creando ranuras para los anillos con exactitud microscópica. Para mejorar sus propiedades, se someten a tratamientos térmicos con control automatizado de temperatura y tiempo. Mira esto. Aquí se crean los cigüeñales, el corazón de cada motor. Quisiera tener un corazón de Mercury Marine. Estos ejes se fabrican en acero de alta resistencia mediante fundición de precisión o forjado. Robots realizan el torneado de los ejes, generando superficies impecables para los cojinetes. Cada eje es balanceado automáticamente para evitar vibraciones durante el funcionamiento.
Para aumentar la durabilidad, se recubren con materiales como cromo o nitruro de titanio. Las válvulas y colectores de admisión y escape también se producen aquí. Como los bloques de cilindros, estos componentes se fabrican por fundición de precisión en aleaciones de aluminio. En líneas automatizadas, las válvulas se tornean, pulen y prueban para garantizar un sellado perfecto. Luego, todas las piezas son limpiadas y pintadas con recubrimientos anticorrosivos, con robots que aplican la pintura de manera uniforme. Finalmente, las piezas pasan por hornos, donde la pintura se fija a altas temperaturas. Ahora viene lo mejor, la etapa final, ensamblaje. Los sistemas de gestión aseguran que cada pieza llegue a la estación de ensamblaje correcta. En líneas automatizadas, equipos de alta precisión ensamblan los motores. Robots instalan el bloque de cilindros sobre la base del motor, verificando cada parámetro geométrico para evitar errores. Máquinas ensamblan pistones, cojinetes y el cigüeñal. El sistema de refrigeración y la bomba de agua se instalan automáticamente. Sensores de presión verifican la hermeticidad de todas las conexiones. Al final, se instalan inyectores de combustible, tubos y filtros, mientras la automatización supervisa la precisión de la conexión y la estanqueidad en tiempo real. Una característica clave de los motores Mercury Marine es su sistema de gestión electrónica, que garantiza un rendimiento óptimo y facilidad de uso. Cada motor está equipado con sensores que miden temperatura, presión de aceite, revoluciones y otros parámetros. Robots instalan estos sensores con precisión milimétrica. Luego, la unidad central de control se conecta automáticamente con todos los componentes a través de sistemas de enrutamiento de cables. Este proceso garantiza una conexión rápida y sin errores, haciendo que Mercury Marine se destaque de la competencia. ¿Y si te dijera que ya estás bebiendo agua reciclada de alcantarillado? No, no es broma ni una fantasía futurista. En Singapur, California e incluso Francia, el agua que alguna vez estuvo en el sistema de alcantarillado vuelve a la red de suministro. Pero, ¿es seguro? Y lo más importante, ¿podrás superar la barrera psicológica y beberla? Veamos cómo funciona esta tecnología revolucionaria y por qué el futuro del agua potable podría ser muy diferente a lo que imaginabas. No, no es ciencia ficción. Es una solución real para un problema global, la escasez de agua. Pero, ¿cómo funcionan estos sistemas? ¿Realmente es seguro beber esta agua? Y lo más importante, ¿estamos listos para beber lo que alguna vez desechamos? Aquí entra en juego la tecnología de reutilización potable directa, un sistema de purificación que transforma las aguas residuales en agua potable. Básicamente, el agua que usaste para ducharte o que se fue por el inodoro pasa por un proceso de purificación extrema antes de volver a salir por el grifo. ¿Es seguro? Sí. De hecho, es más seguro de lo que imaginas. Esta agua reciclada pasa por controles de calidad tan estrictos que en muchos casos es más pura que el agua potable convencional. Singapur es uno de los líderes en esta tecnología. En el año 2003, el país lanzó el sistema NigWater, que recicla aguas residuales no solo para uso industrial, sino también para el consumo humano. En Francia, la ciudad de Les Sables-d'Olonne implementó un innovador proyecto para convertir aguas residuales en agua potable. Esta iniciativa es parte de su estrategia para garantizar el suministro sostenible de agua y reducir la dependencia de fuentes tradicionales. Estados como Texas, California y Arizona, en Estados Unidos, ya tienen plantas que purifican agua residual para consumo. En Los Ángeles,
Hay planes para cubrir hasta el 30% de la demanda de la ciudad con agua reciclada. El primer paso para transformar aguas residuales en agua potable es la prepurificación. En esta etapa se eliminan residuos sólidos, arena, grasas, materia orgánica y otros contaminantes grandes. ¿Cómo funciona? Cuando el agua residual llega a la planta de tratamiento, pasa por rejillas y filtros metálicos con aberturas de entre 3 y 10 milímetros. Estos atrapan objetos grandes como botellas de plástico, servilletas, bolsas, hojas y hasta pequeños objetos arrastrados por accidente. Luego, toda esta basura se transporta en una cinta mecánica y se lleva a plantas de eliminación o incineración. El siguiente paso son los desarenadores, donde se sedimentan arena, grava, fragmentos de vidrio y partículas metálicas. Esto es crucial, porque estas partículas pueden dañar los equipos o bloquear tuberías en fases posteriores. En estos tanques, el agua se mueve más lentamente, para permitir que las partículas pesadas caigan al fondo. Dependiendo de la instalación, esto ocurre en grandes reservorios o en canales angostos con flujo reducido. Otro problema común en las aguas residuales son las grasas, aceites y lubricantes provenientes de la cocina y la industria. Estos se eliminan en separadores de grasa mediante inyección de burbujas de aire ultrafinas. Las burbujas empujan la grasa hacia la superficie, donde se retira con raspadores especiales. En la etapa final de la prepurificación, el agua entra en los sedimentadores, enormes tanques donde permanece inmóvil por varias horas. Durante este tiempo, los sólidos pesados se hunden al fondo, mientras que los lípidos y otras sustancias ligeras flotan en la superficie. Los sedimentos acumulados en el fondo se recogen con palas mecánicas y se procesan para producir biogás. La capa superior también se elimina o pasa por filtración adicional. Tras este proceso, el agua aún no es completamente pura, pero ya está libre de contaminantes grandes y peligrosos. Ahora es momento del tratamiento biológico, donde bacterias y microorganismos se encargan de descomponer la materia orgánica remanente. El flujo de agua, que hace poco era simplemente desecho, ahora atraviesa un sistema complejo de tuberías y tanques. La etapa mágica de la filtración está a punto de comenzar, la microfiltración. Estos filtros no son como los de una jarra casera. Son membranas ultrafinas con poros miles de veces más pequeños que un cabello humano. Su tamaño varía entre 0.1 y 0.01 micras. Para comparar, una bacteria mide alrededor de una micra, así que ni siquiera intenta pasar. Muchos virus son más pequeños, pero la mayoría queda atrapada en esta densa red. El agua, sin embargo, atraviesa sin problema, dejando las impurezas atrás. Las membranas de microfiltración pueden presentarse en forma de tubos o placas, por donde el agua se impulsa a alta presión. No gotea lentamente, es forzada a través de millones de microcanales. Este proceso es extremadamente rápido, con sistemas que pueden purificar miles de litros por hora. Pero requiere presiones altas, a veces entre 4 y 5 bares, para atravesar las membranas. El agua ahora parece cristalina, pero aún necesita una última fase. La ósmosis inversa, que elimina sales, minerales y contaminantes microscópicos. La microfiltración y la ósmosis inversa eliminaron partículas sólidas, bacterias y virus. Pero falta el paso final, la desinfección. Lámparas de luz ultravioleta, con una longitud de onda de 254 nanómetros, emiten radiación intensa sobre el agua, destruyendo el ADN y ARN de microorganismos en cuestión de segundos.
Finalmente, el agua pasa por una cámara de ozono, un desinfectante 50 veces más potente que el cloro. El ozono elimina bacterias, virus, pesticidas e incluso residuos de medicamentos. Tras menos de un minuto, se descompone en oxígeno puro. El resultado es un agua más pura que la de manantial. Sin embargo, la verdadera barrera es psicológica. Aceptar que bebemos agua reciclada es difícil para muchos, pero quizá en 10 o 20 años, el agua en tu cocina vendrá de este proceso, y ni siquiera notarás la diferencia. Imagínate esto. Cada año se producen alrededor de 10.000 millones de barritas Mars. Eso equivale a más de 27 millones al día, o casi 315 por segundo. Cuando abres su envoltura, parece sencillo. Un chocolate suave, caramelo cremoso, la textura perfecta. Pero, ¿te has preguntado qué tan complejo, y a la vez fascinante, es el proceso para crear esta delicia? Vamos a darnos una vuelta tras bambalinas y descubrir cómo cobra vida esta obra maestra dulce. La base de cualquier chocolate, incluido el Mars, son los granos de cacao. Estas semillas provienen de las mejores plantaciones del mundo, incluyendo países en África Occidental y Sudamérica. El azúcar, ese elemento dulce sin el cual un Mars simplemente no sería lo mismo, llega en parte desde Brasil y en parte desde Europa. Los productos lácteos aportan suavidad a la barrita. El jarabe de glucosa, elaborado principalmente a partir de maíz cultivado por agricultores de Estados Unidos, le da a la caramelina su textura tan característica. Las grasas y aceites garantizan la cremosidad del relleno y la fluidez del chocolate. Todos estos ingredientes se someten a estrictos controles de calidad. ¿Sabías que cada lote de granos de cacao pasa por varias etapas de inspección antes de entrar a la fábrica? Para cubrir la demanda global, las plantas de Mars operan en más de 20 países, asegurando la distribución a más de 100 naciones. Empecemos por la base, el chocolate. Cada año, la producción de chocolate Mars requiere más de 1,5 millones de toneladas de granos de cacao. El proceso arranca tostando los granos. Imagina enormes tambores girando a toda velocidad, calentando cada semilla de manera uniforme. El aroma en este punto es una locura. En la fábrica se tuestan a unos 120 grados Celsius para liberar todo su sabor. Luego se muelen hasta formar una pasta espesa llamada licor de cacao. Esa pasta se mezcla con leche, azúcar y manteca de cacao. Después llega la magia del conchado, donde el chocolate se amasa durante 72 horas para hacerlo extra suave y rico. Es gracias a este proceso que el Mars logra su textura tan tierna. Un dato extra: cada barrita tiene alrededor de 260 calorías, una carga perfecta para darle más sabor a tu día. Ahora pasemos a uno de los componentes clave, la caramelo. Para crearla, el azúcar se calienta a altas temperaturas, mezclándolo con mantequilla, jarabe de glucosa y leche. ¿El resultado? Una masa espesa, dulce y brillante, con un ligero tono dorado. En la fábrica, la caramelo se prepara en enormes calderos que no dejan de moverse. ¿Lo más interesante? La temperatura se controla con una precisión brutal, grado a grado. Un desliz y la caramelo podría quemarse o perder su elasticidad. Al enfriarse, queda lista para aplicarla sobre la base de la barrita. La esencia del Mars es la capa esponjosa de nougat. Se crea a partir de azúcar, jarabe de glucosa y claras de huevo batidas. Todo se combina hasta obtener una textura aireada, que después se enfría y se corta en grandes láminas. Luego, estas se pasan a un transportador y se extienden en capas muy finas. Imagina una cinta suave, ligeramente pegajosa, avanzando con paciencia, lista para abrazarse con la caramelo.
En la fábrica, el equipo especializado puede mezclar hasta 5 toneladas de ingredientes a la vez. La Nougat no solo aporta estructura, también actúa como una almohada, que mantiene la caramelo y el chocolate en su sitio. Para lograr esa lámina uniforme se utilizan técnicas de laminado que permiten crear capas de hasta 2 metros de ancho. Sobre la Nougat enfriada, se extiende una capa de caramelo de manera uniforme. Enormes rodillos la untan con precisión casi quirúrgica. Cada centímetro debe cubrirse a la perfección. Y justo en este momento llega el toque crujiente, el cacahuate. Se esparce de forma pareja sobre la caramelo, dando origen a esa textura inconfundible que tanto nos gusta. ¿Sabías que para cada barrita se utilizan unos 6 cacahuates? Y si hablamos a gran escala, Mars requiere más de 45.000 toneladas al año. Es una salvajada. La fábrica produce más de 2.000 toneladas de caramelo por semana, el peso equivalente a 400 elefantes. Este caramelo se calienta a unos 160 grados. Luego se enfría a una temperatura cómoda para su aplicación. Los ingenieros calculan el grosor de la capa con sumo cuidado. Ni tan delgada que desaparezca, ni tan gruesa que dificulte darle un mordisco agradable. Por lo general, la capa ronda los 6 o 7 milímetros. Como ya mencioné, Mars adquiere 45.000 toneladas de cacahuate. Eso equivale a unos 3 millones de sacos enormes. En las propias fábricas se tuesta el cacahuate para garantizar frescura y ese crujido perfecto. ¿Y sabías que hay un equipo de catadores que prueban el cacahuate para asegurar su sabor y calidad? Para distribuirlo de manera uniforme sobre la caramelo, se emplean mecanismos vibratorios que logran un manto parejo, sin zonas más cargadas que otras. Ahora viene el espectáculo grande, el baño de chocolate. Las barritas ya formadas se sumergen en una cascada de chocolate tibio que las recubre por completo. Es como un río de chocolate cayendo sobre cada pieza. ¿Puedes imaginarlo? Cada segundo entran decenas de barritas y el sistema puede contener hasta 3 toneladas de chocolate a la vez. El excedente de chocolate se retira con suaves chorros de aire y luego las barritas se enfrían en cámaras especiales para que el chocolate endurezca bien. El chocolate de Mars se elabora siguiendo una receta única, afinada durante más de 70 años de experiencia. Cuando las barritas ya están listas y frías, pasan a la línea de empaque. Máquinas veloces envuelven cada una en su brillante papel metálico. Es como un elegante desfile. Cientos de barritas avanzan en perfecta sincronía, escondiéndose una tras otra en sus envoltorios. Las líneas de empaque son una maravilla de la ingeniería. Envuelven hasta 500 barritas por minuto. Eso significa 8 envolturas por segundo. Cada una se revisa para asegurar que esté bien sellada y que la impresión sea impecable. Después, se acomodan en cajas de cartón y se envían a los almacenes. Desde ahí, se distribuyen a tiendas en todo el planeta. Mars realiza más de 1 millón de envíos al año para abastecer a los comercios. La barrita Mars apareció por primera vez en el año 1932 en Inglaterra, y desde entonces su receta casi no ha cambiado. La idea nació de Forrest Mars padre, quien buscaba crear una barrita que mezclara el sabor del chocolate, el caramelo y la nougat con el punch más dulce del paladar europeo. Algo así como un guiño al popular Milky Way, pero con un perfil de sabor más intenso. ¿Le salió bien la jugada? Creo que la respuesta salta a la vista, o mejor dicho, al paladar. ¿Puedes creerlo? ¡Increíble! ¿Sabías que los Crocs no son solo zapatos, sino una obra maestra tecnológica? Imagina esto. Pequeños gránulos de polímero que se derriten a más de 204 grados Celsius para dar vida al legendario material Croslite. ¿Cómo se transforma este proceso en la comodidad que llevas cada día? Y lo más interesante, ¿por qué este material no solo es práctico, sino también un desafío para el medio ambiente? Quédate hasta el final y descubre cómo nacen tus Crocs favoritos. Increíble, ¿verdad?
El proceso de fabricación de los Crocs es más complejo de lo que parece. Todo comienza con la materia prima, el secreto detrás del éxito de Crocs. El material utilizado, llamado Croslite, es una combinación patentada de polímero expandido que ofrece ligereza, comodidad y durabilidad. No se trata de simples zapatos de goma, como muchos creen, sino de un material especial con celdas cerradas. El Croslite es un tipo de acetato de etileno y vinilo, un polímero conocido por ser impermeable, tener propiedades amortiguantes y una gran resistencia al desgaste. Los polímeros utilizados para crear el Croslite se obtienen a partir del petróleo o gas natural, que son procesados para producir polietileno. Grandes plantas químicas en Asia, Europa y Estados Unidos suministran esta materia prima a las fábricas de Crocs. La materia prima se transporta en forma de pequeños gránulos, fáciles de mover en contenedores de gran capacidad y almacenar en condiciones secas hasta su uso en la producción. Las principales fábricas de Crocs están ubicadas en Asia, Vietnam, China e Indonesia. Estas regiones ofrecen mano de obra económica, acceso a grandes volúmenes de materia prima y una infraestructura logística robusta para satisfacer la demanda global. El nombre Crocs proviene de la palabra cocodrilo, porque, al igual que estos animales, los zapatos pueden usarse tanto en el agua como en la tierra. Ahora vamos directo a la fábrica, hermano. Mira cómo estos trabajadores cargan los gránulos en una máquina especial, donde se calientan a temperaturas altísimas. Es realmente ardiente. La temperatura de fusión del material alcanza aproximadamente 204 grados Celsius. Una vez fundido, el material se convierte en un líquido espeso, similar a una crema densa. Este polímero líquido se vierte en moldes especiales que le dan forma al calzado. Los moldes son sometidos a una presión muy alta, asegurando que cada detalle quede perfectamente formado. El exceso de polímero sale a presión, como si fuera crema brûlée. Aunque seamos sinceros, con el olor de la fábrica no hay tentación de probarlo. Y menos mal, porque esto no es algo comestible. ¿Estás de acuerdo? Cuando se enfría, el material se expande y forma la famosa estructura espumosa de Croslite, con celdas cerradas. Eso le da a tus Crocs su ligereza, elasticidad, suavidad, impermeabilidad y propiedades antibacterianas. ¿Sabías que un par suele pesar entre 150 y 200 gramos? Apuesto a que más de uno va a salir corriendo a pesar sus Crocs después de escuchar esto. Y eso no es todo, bro. Gracias a esta estructura, el calzado no absorbe olores y es súper fácil de lavar. Después de sacar el par del molde, se corta el material sobrante y se suavizan los bordes. Mira cómo estos cuates trabajan rápido y con precisión. Pulen la superficie para que no haya rebabas ni asperezas. ¿Te lo imaginas? Menos de 5 minutos por par. Tras remover los excesos, las orillas se lijan para eliminar bordes filosos o imperfecciones. Primero, se usan bandas o discos abrasivos de grano medio, ideales para quitar las irregularidades grandes. Estas herramientas giratorias permiten dar forma pareja a la suela y la parte superior del calzado. Después se pasa al pulido fino. Con abrasivos más suaves, como esponjas de lijado, se eliminan las mínimas asperezas, logrando una textura suave y cómoda al contacto con la piel. Para las zonas delicadas, como los orificios de ventilación, se recurre al lijado manual con esponjas o almohadillas especiales. Así se garantiza que no quede ni la más mínima rebaba. ¿Sabías que en Estados Unidos los militares usan Crocs como sandalias para la ducha? Son resistentes al agua y se secan volando. A los Crocs terminados se les añaden elementos como las correas y los Jibbitz. Las correas que sirven para sujetar mejor el pie se hacen del mismo material o de polímeros más rígidos. Se fijan con remaches que permiten movimiento. ¿Y tus Jibbitz, bro? Estos adornitos decorativos se colocan en los orificios de ventilación. Le dan un toque personal a tus Crocs, reflejando tu personalidad, tus aficiones o simplemente tu humor del día. La idea de los Jibbitz surgió en el año 2005. Fue de Shari Shubinsky, una mamá creativa que junto a sus hijos inventó la forma de decorar el calzado con pequeños accesorios plásticos. ¿Le decimos gracias, Shari? La cosa gustó tanto que para el año 2006, Crocs compró la idea por $10 millones, incorporándolos a su línea oficial.
Los Jibbitz son detallitos de plástico o silicona blanda, con formas y colores para todos los gustos. Pueden ser iconos, emojis, personajes de películas, animalitos, plantas o lo que imagines. En la parte trasera llevan una especie de pin que entra en el orificio del zapato. Por la flexibilidad del material, el Jibbitz encaja fácilmente y queda súper firme. Primero, los diseñadores hacen bocetos. Pueden ser símbolos de moda, memes populares o temáticas de temporada, como muñecos de nieve en invierno o girasoles en verano. Con el diseño listo, se crean modelos en 3 dimensiones, que luego servirán para fabricar los moldes. El plástico o silicona se vierte líquido en estos moldes detallados. Al enfriarse, toma la forma del adorno y también se solidifica la patita de sujeción. ¿Sabías que en el año 2021 se subastó un Jibbitz único por $10.000? Estaba hecho de oro y decorado con diamantes. ¡Una locura! Para el color y los diseños, se usan diversas técnicas. El tinte se puede añadir durante el derretido de los gránulos, logrando un color uniforme en toda la estructura. Para estampados o detalles específicos, se emplea grabado láser o técnicas de impresión. Cada par pasa un control de calidad, revisando la forma, el color y que no haya defectos. Si detectan fallas, se desechan o se envían a reprocesamiento. Y así termina el ciclo productivo. Los Crocs listos se empacan en cajas y se transportan por mar o avión a almacenes de todo el planeta. Los Crocs son muy cómodos, pero también representan un reto ecológico. Crosslead no es un plástico común y corriente. Al mismo tiempo, la marca busca ser más amigable con el medio ambiente y encontrar formas de reutilizar el calzado viejo. Este material patentado no se descompone por procesos naturales. Un par viejo tirado a la basura puede durar décadas en un vertedero. Además, su composición química especial no se presta a los métodos de reciclaje tradicionales. Se requieren tecnologías específicas que la mayoría de las plantas de reciclaje no tienen. ¿Ves el dilema, bro? Crearon un material duradero, pero ahora hay que pensar qué hacer con él al final de su vida útil. En el pasado, Crocs tuvo un programa de recolección de pares usados. Los desinfectaban y los donaban en países en desarrollo. Pero, vamos, eso solo trasladaba el problema a otra gente que no tiene mucha opción. Es una idea polémica, ¿no crees? Al final, esa iniciativa se detuvo, pero inspiró nuevas estrategias ambientales. Hoy en día, en algunas tiendas, Crocs puedes dejar tus viejos pares para que se investiguen nuevas formas de reutilizarlos o convertirlos en energía. A veces, los Crocs usados se someten a pirólisis. Se queman en hornos especiales para generar energía térmica o eléctrica. Nada mal, ¿no, bro? También, al triturar Crocs viejos, se pueden crear materiales para pisos de parques infantiles, aislamiento térmico o incluso elementos decorativos y de construcción. En definitiva, los Crocs nacen de un proceso tecnológico complejo. Pasan por manos expertas, se decoran con ingenio y al final enfrentan el gran desafío ambiental. Ahora ya lo sabes, tus Crocs favoritos no son solo cómodos, también llevan consigo una historia compleja. ¿Te imaginabas todo esto, bro? ¿Sabías que la bebida que apareció antes que Coca-Cola todavía guarda secretos conocidos solo por 3 personas? Bienvenido al misterioso mundo de Dr. Pepper. Durante más de un siglo, los 23 sabores únicos de esta bebida han intrigado a los consumidores, haciéndolos regresar por más una y otra vez. Pero, ¿qué es lo que realmente compone esta mezcla enigmática? Vamos a explorar la historia y descubrir los secretos de cada botella de Dr. Pepper. Tomemos como punto de partida la década de 1880. En ese entonces, las gaseosas no eran un negocio masivo como lo son hoy. La mayoría de las personas compraban bebidas sin alcohol en farmacias, ya que se publicitaban como tónicos para la salud, capaces de curar de todo, desde el agotamiento hasta la dispepsia. ¿Quién podría resistirse al encanto de las soluciones burbujeantes? En un pequeño pueblo texano llamado Waco, un químico llamado Charles Alderton estaba inmerso en experimentar con sabores. No sabemos cuántas combinaciones diferentes probó, pero hay algo seguro.
El sabor de Dr. Pepper no fue una simple casualidad. Imagina una pequeña farmacia en un pueblo de Texas. Charles Alderton está nuevamente inclinado sobre otro experimento. Quizás esta vez prueba la bebida y de repente sus ojos se iluminan. Esto es, una bebida que combina un sabor cálido, especiado, afrutado y cremoso, se convierte en un verdadero elixir que reúne una multitud de sabores. Según la leyenda local, el nombre fue ideado en honor a un médico real y amante de los refrescos, el Dr. Charles Taylor Pepper. Sea verdad o no, la historia guarda silencio, pero este misterio añade aún más encanto a la bebida. El Dr. Pepper rápidamente se convirtió en una bebida popular. En el año 1885 conquistó los corazones de los habitantes de Waco, y muy pronto su sabor se hizo conocido mucho más allá de los límites de este pequeño pueblo. La bebida incluso causó sensación en la Exposición Universal de 1904 en San Luis, donde todos podían probar esta combinación única de 23 sabores. El secreto de la fórmula del Dr. Pepper sigue siendo tan celosamente guardado que solo 3 personas en el mundo la conocen. Estas personas protegen su secreto como si fueran participantes de un programa de protección de testigos, y todos los detalles de su trabajo están rodeados de misterio. ¿Cuáles son esos 23 sabores? ¿Cereza? ¿Vainilla? ¿Caramelo? ¿Tal vez incluso un toque de regaliz? Nadie lo sabe con certeza, y los representantes del Dr. Pepper guardan silencio absoluto. Muchos han intentado desentrañar el secreto con la ayuda de criptólogos, pero esta bebida sigue esquivando todas las teorías, como si realmente hubiera obtenido un doctorado en misterios. En Internet circulan decenas de teorías y conjeturas, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente. El Dr. Pepper parece disfrutar jugando con sus seguidores, dejándolos con nada más que suposiciones y rumores. Con el paso de las décadas, el Dr. Pepper se hizo famoso en toda América, y más allá de sus fronteras. No solo compitió exitosamente con otras colas, sino que incluso sobrevivió a un juicio iniciado por Coca-Cola en la década de 1970. Coca-Cola afirmaba que el Dr. Pepper era también una cola, pero la compañía del Dr. Pepper respondió con ingenio: "Yo no soy una cola", disfrutando de su estatus como algo único e inigualable. Esta bebida realmente destaca por su sabor picante, aunque el pimiento no sea uno de los 23 ingredientes. El Dr. Pepper se ha convertido en una parte imprescindible de la cultura estadounidense. Aparece en películas, programas de televisión y comerciales, y siempre es fácil de reconocer por su sabor y estilo inconfundibles. Hoy en día, Dr. Pepper sigue siendo fiel a sus raíces, ofreciendo no solo su fórmula original, sino también nuevas variaciones de sabor, como sin azúcar y con cereza. Esta marca siempre mantiene su calidad, lanzando ediciones limitadas como Chocolate Fantástico y Fruta Oscura. Los fanáticos no pueden resistirse y prueban todas las opciones, sumergiéndose en cada nuevo giro de sabor. A cada nueva versión de Dr. Pepper se le añade algo especial, lo que hace que cada botella sea única y permite que la marca siga siendo relevante durante décadas. Dr. Pepper es mucho más que una simple bebida. Es un misterio embotellado, un pequeño recordatorio de que algunos secretos en la vida es mejor no desentrañarlos. Ahora hablemos de lo que realmente importa: cómo se crea esta misteriosa bebida. La famosa y celosamente guardada receta es el núcleo de la producción de Dr. Pepper. Solo unos pocos empleados de la fábrica conocen la proporción exacta de los 23 sabores y trabajan bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Para garantizar la calidad y la consistencia, los componentes de la base aromática se adquieren a proveedores especializados y se entregan a la fábrica en contenedores sellados de manera segura. El secreto en cada etapa de la producción es una de las razones clave por las que Dr. Pepper sigue siendo tan especial. Cada componente se envía a la planta de producción en un contenedor herméticamente sellado para preservar su eficacia.
Entre estos se encuentran la esencia de almendra, el extracto de cereza y la imprescindible nota de caramelo. Todos los aditivos son rigurosamente controlados y solo tienen acceso a ellos quienes cuentan con una autorización especial. En el proceso de producción se emplean balanzas de alta precisión para garantizar una exactitud absoluta hasta la última fracción de onza, ya que cualquier variación podría alterar el equilibrio único de sabores de Dr. Pepper. En este ambiente casi ceremonial se crea el alma de esta bebida. Tras medir meticulosamente los componentes, comienza la creación de la base aromática. La cereza y otras esencias dulces y especiadas se añaden después de los sabores más densos, como el caramelo. La mezcla se realiza en enormes recipientes de acero inoxidable, equipados con palas especiales que evitan la entrada de aire, ya que cualquier contacto con oxígeno podría alterar la delicadeza del sabor. Un sistema automatizado controla la intensidad y la duración de la mezcla para garantizar que todos los componentes interactúen a la perfección. Todo el proceso de mezcla se asemeja a una orquesta, donde cada ingrediente debe entrar en el momento exacto para crear una sinfonía de sabores armoniosa. Para preservar el sabor característico de Dr. Pepper, en cada lote, los especialistas en sabor prueban regularmente muestras durante el proceso de mezcla, realizando ajustes si es necesario. Estos catadores cuentan con un sentido del gusto excepcional y han recibido una formación especializada para detectar las desviaciones más mínimas de la norma. Su misión es asegurarse de que cada lote conserve el mismo sabor que los consumidores han amado durante más de un siglo. Después de crear la base aromática, comienza la etapa de producción del jarabe. Para ello, se utiliza jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, que se calienta lentamente en una cámara especial donde se disuelve hasta convertirse en una masa dulce y uniforme. A continuación, el jarabe se mezcla con la base aromática, dando como resultado un líquido espeso de color ámbar con un equilibrio único de dulzura y complejas notas de sabor. Este proceso requiere un control constante de la temperatura y el tiempo para asegurar que el jarabe alcance la consistencia y el sabor deseados. Después de esto, comienza el proceso de gasificación, que le da al Dr. Pepper su característica efervescencia. El agua se enfría hasta una temperatura ligeramente superior a 0 grados, aproximadamente 1 grado centígrado, para que el dióxido de carbono se mantenga mejor en el líquido. En una cámara especial, se agrega dióxido de carbono bajo presión al agua, creando el característico burbujeo. Luego, el agua gasificada se mezcla con el jarabe, y la mezcla se remueve con cuidado para conservar la carbonatación. Este proceso de gasificación es uno de los pasos más importantes, ya que es el que crea esa refrescante efervescencia que todos amamos. Para garantizar la estabilidad del sabor y la seguridad del producto final, la bebida pasa por un proceso de pasteurización. Durante este proceso, el líquido se calienta rápidamente hasta 70 grados centígrados y luego se enfría con la misma rapidez, lo que permite conservar todas las características de sabor y proteger el producto de posibles microorganismos. Este procedimiento toma solo unos minutos, pero desempeña un papel clave en la seguridad de la bebida para los consumidores. Antes del envasado, el Dr. Pepper se somete a un estricto control de calidad. Se envían muestras al laboratorio para realizar análisis químicos, medir el nivel de carbonatación, la densidad y el potencial de hidrógeno. Catadores especialmente capacitados verifican que el sabor cumpla con los estándares de la marca. Si algo no está bien, el lote es sometido a una nueva prueba. Este control de calidad es una de las razones por las que el Dr. Pepper siempre se mantiene tan delicioso y refrescante. Después de la inspección, comienza el proceso de llenado y envasado. Miles de botellas y latas se llenan cada minuto. Los recipientes se limpian meticulosamente antes de ser llenados, y después del llenado, a cada lata y botella se le coloca el logotipo característico de Dr. Pepper, junto con la fecha y el identificador del lote. Esto permite rastrear cada unidad y garantizar su calidad durante todo el tiempo de almacenamiento.
La última inspección de calidad se realiza después del llenado para verificar que la bebida mantenga el nivel adecuado de gasificación, frescura y sabor. Solo entonces el producto se embala y se envía a todo el mundo, listo para ocupar su lugar en las estanterías de las tiendas. Gracias a este meticuloso proceso, cada botella de Dr. Pepper que compras conserva ese sabor único que generaciones conocen y aman. Tal vez el Dr. Pepper comenzó como un simple experimento en una pequeña farmacia de Texas, pero hoy se ha convertido en una bebida icónica que es amada en más de 30 países alrededor del mundo. La fórmula del Dr. Pepper sigue siendo un misterio, lo que lo hace aún más intrigante y único. No es solo una bebida, es una parte de la cultura estadounidense, un símbolo de un sabor audaz y poco convencional que combina tradición con innovación. Cada evento y cada anuncio televisivo refuerzan su estatus como un clásico. El Dr. Pepper ocupa un lugar especial entre las demás bebidas carbonatadas. Representa audacia, originalidad y el deseo de destacar entre la multitud. Su fórmula secreta y la variedad de sabores lo convierten en una opción ideal para quienes buscan algo nuevo y diferente. El Dr. Pepper es una bebida para aquellos que valoran la singularidad y no temen experimentar.